Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Perspectivas número 12. En esta ocasión se encuentra conmigo Hugo Leiva, un profesor y amigo muy querido de la Universidad Latina de América. También me dio un semestre de italiano en la Universidad Michoacana. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar. Cuéntame en qué andas, en qué estás trabajando, cuáles son los proyectos personales y profesionales en los que estás dedicando tu tiempo actualmente. Pues sí, soy un profesor en varias universidades. Mis clases son, bueno, relacionadas con los temas que trabajo ya desde hace varios años. Yo, pues bueno, trabajo sobre todo estética, semiótica. Dentro de esta rama me interesa sobre todo el fenómeno artístico. De hecho, pues soy historiador eh, en arte y sobre todo dentro del fenómeno artístico me interesa el arte contemporáneo. Y bueno, ahí como matriosca no se va un poco derivando todo también. Y dentro del arte contemporáneo, pues fundamentalmente me gusta el cine, ¿no? Pero bueno, trabajo ahora sí que todos estos temas con esta lógica. Y pues bueno, además de interesarme por el arte, la semiótica, pues en general trabajo filosofía de la comunicación, que es pues ahora sí que el tema central que de manera transversal, ¿no? Se puede ver en todos estos intereses. Y pues esto me lleva justamente a mis digamos, posgrados, a mis credenciales, a los estudios que he hecho de especialización, justamente, pues primero comencé estudiando Ciencias de la Comunicación. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNLA. De hecho, pues tú también estudiaste ahí, Alejandro, ahí nos conocimos. Y bueno, pues ya después que terminé Ciencias de la Comunicación, eh, dentro de esta licenciatura, por cierto, me titulé con un catálogo fotográfico de edificios religiosos del siglo XVI al XIX en la zona del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Una vez que terminé mis estudios de licenciatura con esta tesis, estudié una maestría justamente en Historia del Arte con especialidad en arte contemporáneo en Italia, en la Universidad de Bolonia. Ahí viví varios años y terminando este recorrido académico, eh, cursé también el doctorado, nada más que ese ya lo hice aquí, en México, en la Universidad Michoacana, y el doctorado que hice fue en filosofía. Y bueno, pues el tema de mi doctorado precisamente recapitula estos intereses previos, ¿no? Este recorrido precedente que ya había hecho en el ámbito académico. Concretamente, pues a partir de eh, mi contacto, mi paso en Bolonia con el profesor Luciano Nanni, un semiólogo, un estetólogo, fenomenólogo, que es una referencia en la Universidad de Bolonia, pues gracias a que pues, bueno, seguí sus cursos, fue mi tutor, me siguió en mi trabajo de maestría, pues precisamente decidí aplicar sus teorías, que son teorías o su teoría, porque podemos decir que es una teoría unificada que precisamente condensa pues, no solo todos estos campos, sino una epistemología general, una teoría general del conocimiento, ¿no? Entonces, pues decidí aplicar su modelo concretamente al fenómeno cinematográfico y de eso fue precisamente mi proyecto de investigación en el doctorado. Apliqué este modelo de Nani en el arte cinematográfico. La tesis se llamó Poética, Crítica y Artisticidad, el modelo estético de Luciano Nani en el arte cinematográfico. Entonces, pues sí, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Historia del Arte y doctor en Filosofía, y la comunicación ya aplicada sobre todo en el ámbito artístico, concretamente más en el ámbito cinematográfico, pues han sido mis áreas de mayor interés, pero en general, pues el tema filosófico de cómo nos relacionamos con la realidad y cómo nos comunicamos, pues es justamente mi punto de partida. Cuando terminas la Universidad Latina, ¿cómo?
¿cuál fue el proceso por el cual llegaste a la Universidad de Bolonia? Que, pues, o sea, representa todo un reto el ir a estudiar un posgrado. Bueno, representa un reto estudiar un posgrado, pero además estudiarlo en otro país donde pues, la cultura es distinta, el idioma es distinto y sobre todo pues, la forma de enseñanza supongo que es también muy distinta a la que tenemos aquí en México. ¿Cómo llegaste allá? ¿Cuál fue el proceso? ¿Te ofertaron una beca? ¿Concursaste por una? ¿Fue con tus ahorros? ¿Y cómo fue ese proceso por el cual llegaste a estudiar allá a una universidad tan importante como es la de Bolonia? Bueno, pues mi incursión, mi viaje a Italia no fue motivado inicialmente por la Universidad de Bolonia en concreto. Me interesaba viajar cuando terminé la universidad, es decir, pues ya en ese momento, una vez que me titulé, pues quería dejar Morelia, porque bueno, yo soy de Morelia, y estudié, aquí he vivido siempre, bueno, excepto un año que viví también en Uruapan, pero bueno, Morelia siempre ha sido pues la ciudad, siempre había sido la ciudad en la que siempre había estado. Y bueno, terminando la universidad y concretamente terminando mi tesis, pues sí, decidí viajar pues a este país porque me gustaba su cultura, tenía una afinidad personal, ¿no? Este, con sus tradiciones, con sus usos, con sus costumbres, pues sí, su cultura en general, ¿no? Entonces, la motivación fue más que nada viajar a Italia. Yo antes, ya desde antes de, pues de terminar la universidad, de hecho mucho antes, yo desde la prepa, terminando la prepa, tal vez empecé a estudiar italiano en la Universidad Michoacana, estos cursos que se ofrecen. De hecho, pues ahí también estuvimos juntos, Alejandro. Y pues bueno, tuve la fortuna de tener muy buenos profesores, los hermanos González y Pierro, por ejemplo. Y pues bueno, en este recorrido pues empecé justamente a relacionarme más con este país, en este sentido amplio. Y pues bueno, siempre he tenido la intención de viajar para allá. Y pues bueno, también debo decir que en esos años era una especie como de, pues no sé, de tendencia, de costumbre entre muchos jóvenes viajar un rato, sobre todo a Europa, una especie de gran tour, ¿no? Como en el siglo XVIII y concretamente Italia, ¿no? Pero pues bueno, era en sí como una moda que a finales de los 90 pues se veían muchas personas viajar un rato, ¿no? Viajar unos 6 meses y regresar. Y bueno, pues yo también quería viajar pues por un buen tiempo, pero no tenía pensado ya regresar. Esa era al menos la idea inicial. Entonces, pues yo ya trabajaba antes de terminar mi tesis, o sea, de hecho empecé a trabajar antes de terminar la universidad, en los últimos semestres, bueno, desde la mitad de la universidad ya estaba trabajando, sobre todo en prensa escrita, ahí comencé. Y bueno, ya con el tiempo, pues sí, ya logré afianzarme más o menos en estos medios. Y pues ya para cuando terminé mi tesis, pues eh, digamos que la disyuntiva sí era pues bastante radical, ¿no? Porque si quería viajar y hacerlo por pues, un buen tiempo y sobre todo sin la intención de regresar, o al menos pues en un viaje indefinido, pues eso era difícilmente conciliable, ¿no? Con lo que yo estaba haciendo en ese momento, con el trabajo que tenía en ese momento. De hecho, bueno, en ese momento era jefe de sección, era editor en un diario local, La Voz de Michoacán. Todavía existía la sección de cultura en ese momento y yo la dirigía. Y bueno, pues entonces, en el momento en el que me titulo, que fue en julio del 2002, pues yo decido irme, viajar, así, digamos, sin un plan ahora sí que muy definido. La única cuestión que sí un poco traté de planear fue la motivación legal de estar allá por un tiempo, insisto, sostenido, porque bueno, de acuerdo con las legislaciones en ese momento, pues la visa que le daban a uno, pues se podía renovar por motivos académicos solo a partir de permanecer al menos inicialmente 6 meses en el país, lo cual implicaba, pues sí, emprender un proceso
de justificación, ¿no? Para esos 6 meses, pues en una institución acreditada, ¿no? O sea, tener pues un semestre de estudio para de ahí poder renovar esta visa y poderse pues uno quedar sin mayor problema, ¿no? En términos legales. Entonces, pues ahí decidí matar dos pájaros de un tiro, perfeccionar mi italiano, por un lado, porque bueno, pues con los estudios que tenía hasta ese momento, pues era algo bastante básico. De hecho, todavía ni siquiera en ese momento en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana se abrían los últimos semestres de italiano como en otras lenguas, porque no había mucha demanda en ese momento, ¿no? No había, ahora sí que, matrícula a quien darle los últimos semestres, así que nos habíamos quedado, si te acuerdas más o menos de este, de cómo está organizado, ¿no?, secuencialmente, pues ahí los cursos en idiomas, Alejandro, pues llegábamos nosotros solo hasta sexto, ya luego pues hay otros semestres después, ¿no? Entonces, pues con el italiano que tenía en ese momento, pues sí, necesitaba además pues tener un poco una base más sólida, sobre todo si pretendía estudiar algo, porque ese era el plan un poco subrepticio, ¿no? O sea, sí viajar y estar en Italia, pero sí estudiar una maestría, estudiar un posgrado, aunque no sabía en ese momento cuál. La única motivación pues era en general ese gusto por la cultura italiana. Entonces decidí inscribirme a un curso de italiano, un curso veraniego en la Universidad para Extranjeros de Siena, una de las universidades pues más importantes en Italia para la enseñanza del italiano, no solo para aquel que quisiera pues aprenderlo y ya, sino también como proceso de certificación pues para actividades más profesionales, ¿no? Traducción, mediación cultural, etcétera. Entonces, pues sí, tuve la fortuna de llegar ahí porque es una buena universidad, o lo era en ese momento, ya después ya no supe qué pasaría porque sé que ha tenido varios cambios. Pero bueno, en ese momento pues se ofrecían estos cursos todo el año, pero concretamente pues me inscribí a estos cursos de verano y pues bueno, así aseguré pues mi estancia y la posibilidad de poder renovar mi visa sin necesidad de regresar a México porque estuviera implicado pues una ruptura del flujo, ¿no?, que en ese momento tenía, porque pues bueno, dejar el trabajo y pues sí, un poco echar mano de los ahorros y pues de todas las posibilidades, oportunidades que pudieran surgir por un viaje tan incierto, pues sí, requería pues luego también un poco ya al menos de estructura, ¿no?, para irse afianzando. Entonces, pues sí, esa fue la motivación y el recorrido. Gracias a que estuve en Siena estos primeros meses, pude renovar mi permiso de estancia y poder inscribirme oficialmente a la Universidad de Bolonia. El proceso de adaptación propiamente italiano se dio en Siena, no tanto en Bolonia. Ya a Bolonia llegué cuando pues ya podemos decir que un veterano, ¿no?, de estar allá. Es decir, ¿Cuánto tiempo tenías ya en ese entonces, antes de llegar a la Universidad de Bolonia? antes de llegar a la Universidad de Bolonia a estudiar, pues unos 8 meses. Llegar a Bolonia, empezar a relacionarme con la ciudad, pues unos 6, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí fue un proceso complicado poderse inscribir, un proceso que requería pues muchos requisitos burocráticos y bueno, pues ahora sí que diligencias que eran pues bastante engorrosas, ¿no?, en ciertos momentos. Una vez que, pues, insisto, llegué a Siena, pues el proceso de aculturación pues fue realmente muy, muy interesante. Ese verano pues sí aprendí muchas cosas, conocí a muchas personas, obviamente pues perfeccioné mi italiano. Debo decir, más en el ámbito cotidiano, ¿no? De pues estar sentados en la plaza, por ejemplo, que frecuentando la universidad, de hecho, casi no iba a clases porque estaba más preocupado por otras cosas, ¿no? En ese momento, descubrí justamente esta cultura por mí mismo. Pero bueno, eso no significa que pues no pusiera atención también al ámbito de la lengua, que de cualquier forma, pues estando allá, ya en un ámbito, bueno, de total inmersión, ¿no? Porque yo sí, pues procuraba hablar en italiano, aunque aun cuando tuviera muchos amigos de muchos países, todos hablábamos en italiano porque pues, estábamos en Italia, ¿no?
incluso algunos pues de habla hispana que también conocí en ese verano y que de hecho pues aún siguen siendo mis amigos, ¿no? Y Entonces, llegaste, o sea, sin conocer a nadie. Todos los amigos que fuiste teniendo fue pues por estar inmerso en la cultura. No conocías, no tenías ningún conocido allá en Italia. no, 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 Ah, qué absolutamente interesante. Ajá. no conocía a nadie, nunca había estado ahí, no tenía ningún, pues de hecho ningún conocimiento práctico, concreto, más allá pues de los, pues de la afinidad general que tenía, insisto, por el país, ¿no? También hay que decir, Alejandro, que bueno, pues ya somos de generaciones distintas, yo tengo 42 años, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 26. 26, Sí, ¿no? Casi, 26. casi el doble tengo yo. Y bueno, pues ya naciste en una cultura digital, una cultura del Internet, donde las informaciones, los conocimientos y los esquemas también para realizar muchas actividades, pues ya están muy definidos, ¿no? Ya a partir de, pues yo al menos así lo he percibido, ¿no? En mi experiencia, pues ya a partir ya del primer lustro ya del siglo XXI, podremos decir, pues ya era una cuestión de normalización, googlear, ¿no? Checar, no sé cómo es Bolonia, ¿no? Cómo es Siena, checar ahí cuáles son los puntos de interés. Y bueno, no digo que no existiera el Internet, también ya en el 2002, cuando yo me fui, pero era algo todavía bastante incipiente en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, YouTube, los videos de cómo sería la ciudad, todo eso no existía todavía, ¿no? Sí, estaban estas páginas que te servían para orientación, algunos foros y demás, ¿no? Pero nada que ver con la avalancha de informaciones, Google Earth simplemente, ¿no? Entonces, debo decir que, y esto es algo que sí quisiera enfatizar, Alejandro, no sé si Ajá. pueda resultar de interés para ti o para quien me escucha, Sí, pero sí, sí. es también algo, creo que relevante subrayar que la cultura del viaje, la cultura del descubrimiento, de una cultura que pues, se percibe muy lejana, porque bueno, pues yo en México, que nunca había salido del país, pues imaginar Europa, imaginar Italia a los 23 años, que fue cuando me fui, pues era algo realmente muy evocador, muy misterioso, enigmático, ¿no? Insisto, ahora pues, no sé, yo no conozco Bali, ¿no? Por ejemplo, por decir, pero pues no me costaría ahorita nada, pum, 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 hacer un par de búsquedas y me meto hasta en realidad virtual, ¿no? Y estoy ahí en la playa, sí hay playa, ¿no? Bali, Alejandro, supongo Sí, que. sí. No, sí, Entonces, este sentido pues, globalizado que tenemos actualmente, pues nos permite el acercamiento a diferentes lugares y culturas. Aunque sí, yo conocí Italia hace 2 años, fui de vacaciones, este, y pues sí, o sea, me la pasaba viendo videos pues de YouTubers que documentaban los viajes a las ciudades. Este, y aunque sí conocía, digamos, por medio de lo digital, sí costaba, o sea, al momento de estar ahí, no, yo creo que no se compara. Y de todos modos ese choque cultural, aunque pues yo fui de vacaciones, lo recibes. Cosas que a lo mejor sabes por lecturas o pues por información que hay en la red, pero por ejemplo yo me di cuenta de que no les gustaba que les hablaras en inglés y aunque lo había escuchado y por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues lo puedes como dimensionar, pero me acuerdo perfectamente que llegué a un hotel y, y empiezo yo a hablarles en inglés, yo ya tenía la reservación ahí con ellos y o sea, estaban como dos personas, dos hombres platicando en la recepción y uno en cuanto escuchó que pregunté en inglés, me hizo así, o sea, como de que no. Entonces yo volteo, o sea, como a ver qué estaba haciendo, y me dice, o sea, no English. Entonces, eso, por ejemplo, o sea, al grado porque no hablaba español, además. lo que practicamos en clase, Alejandro, y pues hablarles en italiano, ¿no? Sí, ajá. Pero fíjate, o sea, uno como que incluso eso, o sea, no recurres uno como extranjero, siento que incluso vas al país y aunque sepas el idioma, como que te sientes más cómodo, siento yo, con el idioma inglés, que es como el que predomina. Entonces, hasta ese tipo pues de comportamientos los ves únicamente estando inmerso ahí en la cultura.
Sí, ¿no? Y son esos pequeños detalles, ¿no? Los que hacen tan ricos, sobre todo al inicio del viaje, porque son muchos, muchos matices y grados y formas de experiencia distintas, emociones, ¿no? Distintas. Yo viví 5 años en total en Italia y puedo decirte que el primer año y el quinto son muy distintos, ¿no? En muchos aspectos. Pero sí recuerdo perfectamente esto que dices, ¿no? Los detalles, por ejemplo, subirme a un tren, en mi caso, yo nunca me había subido a un tren, ¿no? Nunca lo había visto, de hecho, así pues un tren real, ¿no? De personas. En el momento en el que yo viajé a Italia, hacía pocos años que habían dejado ya de usar operativamente los trenes de pasajeros, ¿no? Incluido aquí, que iba de Morelia a Pátzcuaro, por ejemplo. Todavía en los 90 se podía usar. Pero bueno, en ese momento, pues saber que es un tren, ver la nieve. Yo no sé si tú ya habías viajado antes fuera del país, Alejandro, antes de ir a Italia. Sí, había estado, bueno, me la pasé yendo todas las vacaciones a trabajar a Estados Unidos. Entonces, como que también esa parte sí te ayuda mucho, aunque obviamente para nada se compara la cultura italiana con la estadounidense, pero sí este sentido como de tener experiencia con, de alguna manera, relacionándote con otra cultura y pues digamos saliéndote como de tu zona de confort. Ya cuando llegué a Italia, pues sí, como que ya no me daba miedo equivocarme, a lo mejor subiéndome a otro microbús, ya no me daba miedo equivocarme preguntándole a alguien algo, porque como que esa parte, esa soltura que te da el salir de tu zona de confort, como que ya la tenía. Pero sí, o sea, una de las cosas más asombrosas, creo yo, de la, que bueno, ahorita si quieres entramos en eso para no desviarnos tanto, pero yo sí sentí mucho parecido con la cultura, no, no diría con la mexicana, diría con la cultura latina. O sea, sentía que los italianos tenían eso, como esa vibra, esa, ¿cómo decirlo? Pues sí, esa, pues sí, ese comportamiento latino. O sea, estuve también en España y pues no, o sea, son culturas totalmente contrarias y sí los italianos, yo sí los sentía como muy cercanos, no sé, me acuerdo de una anécdota de, eh, salimos del hotel y estábamos esperando un taxi, y venían dos, o sea, venían dos seguidos, entonces yo le hago la parada a uno, o sea, yo hago la parada y la persona con la que venía hace también la parada, entonces se paran los dos taxis y pues no sé, como que tienes la noción de que Europa es como todo buen comportamiento, como todas las personas, pues sí, como, no sé, como ecuánimes, respetuosas, este, y se empezaron a pelear horrible los dos taxistas, así como reclamándose de que no, me paró a mí. Bueno, Perdón, ¿en qué está ciudad estabas? Perdónale, ¿en qué ciudad estabas? en Roma. No. Sí, en Roma. Entonces, o sea, yo dije, eso no lo veo, por ejemplo, o bueno, no lo vi en Madrid y se te hace difícil pensar que pase. Y los italianos eran así, o en Venecia, por ejemplo, también en un restaurante, como que la dueña con un mesero se estaban peleando horrible y no entendía muy bien lo que se estaban diciendo porque pues evidentemente estaban hablando en italiano muy rápido, muy fluido y pues a gritos y era difícil percibirlo, pero peleándose así como pues el restaurante estaba lleno, entonces como esa discusión y decir, no, pues no, no importa que esté aquí la gente y pues que esté viendo y como esa falta de respeto, pues, entre comillas, a los clientes, lo sentí mucho como si fuéramos nosotros, o sea, la sangre latina, como esa sangre explosiva y de que pues haces lo que te nace, más que razonarlo y tratar como de ser ecuánime, como que haces lo que te sale. Entonces, eso que digo, no sé pues si fue a lo mejor, porque tampoco no fue mucho tiempo el que estuve allá y fueron 2 eventos únicamente los que me remitieron pues a la cultura latina, pero sí sentí un cierto, una cierta cercanía entre culturas, al menos en ese sentido. Sí, no, y este tipo, pues, justamente de analogías, ¿no? De comparaciones, ¿no? Con lo que uno conoce, con lo que uno sabe, con lo que uno cree saber, o sea,
como dices tú, con la idea que tienes del país, ¿no? Antes de vivirlo, pues sí, son muy, a veces sorprendentes, ¿no? Respecto a las expectativas y ya la experiencia concreta que uno tiene. Y sí, pues este tipo de anécdotas sí son justamente lo que caracterizaron pues a mis primeros 2 meses ahí en Siena, sobre todo. Pero te digo, todavía un poco más radical que en tu caso, Alejandro, en el mío, pues yo nunca había salido del país, nunca me había subido un avión, por ejemplo. O sea que ya desde estar en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues para mí una experiencia totalmente ex novo. Y bueno, y fíjate, es muy interesante lo que dices, ¿no? El valor de la experiencia concreta, de lo presencial, diríamos ahora, aún pues con este conocimiento virtual, ¿no? Así tan, ahora sí que avasallador, ¿no? Tan saturado, y aún así, pues hay sorpresa, ¿no? Como tú dices, cuando lo viviste, cuando llegaste allá, aún conociendo ya también otro país. Y sí, pues es cierto, ¿no? No hay que olvidar que pues el estar ahí, pues ya es otra cosa, ¿no? Distinto al saber, ¿no? Al creer saber. Y pues en ese sentido, pues el proceso pues fue muy interesante al inicio de adaptación, de descubrimiento, pero debo decir que más que de la cultura italiana, del mundo en general, porque mi contacto con las personas en esta universidad para extranjeros de Siena era un contacto, o sea, mis primeros amigos pues no eran de hecho italianos, ¿no? Propiamente amigos italianos los tuve ya hasta pues mucho después. Tenía, pues, no sé, amigos franceses, belgas, alemanes, chilenos, colombianos, argentinos, este, turcos, porque el lugar al que llegué para quedarme era un hostal que era un concepto, de hecho, también bastante novedoso en ese momento, incluso hasta hacían series de televisión, ¿no? Porque era algo que, insisto, era pues no sé, percibido como la consolidación de esta ventana al mundo que daban las nuevas tecnologías, estas ganas de conocer otros lugares, tal vez esta cuestión también del cambio de siglo, de milenio, ¿no? Como un sentido de, pues no sé, renovación que se respiraba, ¿no? En el aire. El punto es que conocer cosas lejanas, no sé, algo así como la moda del siglo XIX para los románticos, ¿no? Insisto, ya después del Gran Tour del siglo XVIII, pues en el siglo XIX también pues viajar a tierras lejanas y con pues esta romantización precisamente, ¿no? Esta idealización de esos lugares, entre más lejanos mejor, entre más enigmáticos mejor, pues también desde la perspectiva de una persona joven, pues creo que es algo pues bastante, ahora sí que común, ¿no? Pero bueno, el punto es que conocí más de las culturas de muchos lugares y de cómo es que precisamente cada persona y cada lugar, cada uso, cada práctica, pues ve de manera tan distinta el mundo, ¿no? Esto es algo que sí fue muy formativo y no solo en el ámbito, insisto, académico o de conocer Italia propiamente, la cultura italiana, sino en general formativo en la manera de ser y de afrontar el mundo, ¿no? Porque siendo conscientes de estas diferencias, de estos paradigmas con los cuales se focaliza y se construye la realidad de manera diferente, pues uno cambia totalmente de visión. Yo creo que una persona que viaja, sobre todo cuando es joven, tiene una mente más maleable, ¿no? Para poder moverse ya, pues, aun cuando regresa a su tierra de origen, porque le permite pensar, pues, haciendo una epogé de sí mismo y tener, pues ahora se dice mucho la palabra empatía, ¿no? Poder ponerse en los zapatos de otras personas y si al menos no conocerlo a fondo el otro paradigma, o sea, a fondo la otra persona, al menos sí tener, pues, la capacidad de no ver todo pues solo desde la propia perspectiva y creer que esa es la única o la natural, ¿no? O la más válida. Entonces, esto es un aspecto que no me parece secundario en toda mi experiencia en relación con Italia, ¿no? Insisto, antes de hablar de Italia como tal y del posgrado, concretamente de lo que estudié, ¿no? Entonces, esta apertura al mundo es algo que yo, de hecho, sugiero y promuevo entre mis alumnos, que realmente experimenten eso que pues experimenté yo, que para mí fue algo realmente valioso. Digo, hasta la fecha pues sigo recogiendo los frutos, ¿no? De esa aventura, ¿no? De esa apertura al mundo y a eso me dedico actualmente, ¿no? Entonces, pues sí, esos meses en Siena
fueron la puerta al mundo más que Italia. Pero bueno, obviamente, pues se conoce también Italia, no digo que no, obvio. Pero no tenía ningún conocido propiamente hasta que ya empecé a preguntarme qué haría después, ¿no? De este curso veraniego. De hecho, ya estando en Siena, después de conocer de memoria la ciudad y de... ¿Tú has estado en Siena, Alejandro? No, no, no he estado. ¿En Toscana? ¿Estuviste en algún lugar? Sí, ¿no? La Toscana es Venecia, ¿no? Es parte de la Toscana. ¿O No, no? entonces Toscana sería Florencia, por ejemplo, Pisa. Florencia sí, 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 sí. Estuve en Florencia. Increíble. Yo siento que es mi ciudad favorita. Visité Roma, visité Venecia y visité Florencia. Como las tres, digamos, más representativas, pues, las que uno más escucha. Pero sí, yo creo que Florencia es mi favorita. Y es difícil decirlo y hasta apresurado, creo yo, porque, pues no sé, Roma eh, o sea, donde volteara, había algo que ver, había algo que apreciar en estas tres ciudades. No sé, me acuerdo de una frase que ahorita no recuerdo el autor, un escritor, que dice, en Roma hasta una cochera suele ser monumental. Y cuando escuché esa frase, pues sí, o sea, vas caminando por cualquier calle de Italia, al menos de las tres ciudades a las que yo conocí, y todo te parece asombroso y en cualquier rincón te puedes encontrar algo para tomarle foto, para analizarlo, para apreciarlo. Este, y hay cosas que son monumentales pues por sí mismas, pero sí, sí, sí aquello, o sea, vas al Panteón Romano, pues obviamente es increíble pues por la historia, por todo lo que en él existe y representa, pero sí, otra cosa que yo me di cuenta es que hay cosas que no son tan famosas, monumentos, lugares, que cuando estás ahí te parecen increíbles. Eh, no sé, ahorita me acuerdo eh, siento que no aproveché tanto Roma porque no llevaba como tal un tour y fui por 3 días, o sea, 2 días completos y el tercero pues ya me fui. Entonces siento que no lo aproveché mucho porque incluso queríamos ir al Vaticano y el guía que contratamos ahí para que nos diera el tour en el Coliseo, le preguntamos, oye, ¿dónde podemos informarnos para entrar al Vaticano? Y nos dijo así de que no, o sea, tú puedes entrar al Vaticano pagando muchísimo dinero y entras mañana, y si quieres entrar como cualquier persona, pues, o sea, ahorita ya no vas a encontrar lugar jamás, hasta dentro de 3 o 4 semanas. Entonces, ese tipo pues sí, de cosas que a uno no planea, porque no, como que no lo dimensionas. Fíjate, de hecho te iba a hacer una pregunta con relación a que yo me di cuenta de que, o sea, cuando llegué a Italia, no veía italianos. O sea, caminaba por las calles y no me topaba con italianos. Y pues yo, o sea, la verdad, la impresión era o sea, que quería tener era ver a las mujeres italianas, porque siempre, como que tenemos la noción, bueno, al menos yo tengo ese estereotipo de que las mujeres italianas son como asombrosas, son este, muy hermosas. Y pues yo no veía para nada mujeres italianas, ni hombres italianos. Además de, pues, en los taxis, a lo mejor las personas que estaban trabajando en restaurantes, pero en la calle sí sentía que o sea, éramos puros extranjeros, que además veía muchísimos mexicanos, también eso me sorprendió muchísimo, muchísimos mexicanos y estadounidenses. Y bueno, en ese sentido, preguntarte, Hugo, porque siento que cuando llega a otro país, hay algo con lo que se queda, con lo que te quedas, una imagen que se te queda muy guardada para siempre, este, que es precisamente lo que te lleva a ese choque cultural, que es cuando dices, ya estoy en otro lugar, muy distinto, pues al mío, muy lejano al mío. Preguntarte cuál fue para ti esa imagen que recuerdas, que dices que te cayó el 20 de que ya no estabas en México y de que estabas además en una cultura muy, muy distinta. Y sobre esa misma pregunta, preguntarte, ¿alguna vez sufriste racismo por parte pues, de personas como en la vida cotidiana o en la universidad?
si sufriste pues este racismo por parte de la cultura y de las personas en Italia. Bueno, pues aquí sí habría que decir varias cosas. Pues esta cuestión de ir por la calle y no ver italianos tiene que ver un poco con esto que decíamos ahorita de pues superar esa barrera pelicular, ¿no? Que pues separa un poco el tour del viaje. Yo justamente cuando quise viajar a Italia quería viajar, no tener unas vacaciones. Es un tipo de viaje muy diferente porque aun cuando pues está el desplazamiento físico, obviamente, y está pues la presencia, ¿no? En el lugar, si la predisposición mental es la de creer que, o la de saber que estás ahí un rato y luego regresarás, el proceso pues es creo que más ajeno, más objetivizante, más exotizante, si se puede decir así, ¿no? O sea, verlo todo como, ah, sí, mira qué curioso y demás, pero pues a fin de cuentas yo pues tengo este paradigma y esta es la referencia, ¿no? Con lo cual estoy interpretando todo. Es diferente cuando justamente esta lógica de quemar las naves, de decir ya no regreso y no sé cuánto voy a estar aquí, eh, porque te obliga a ver las cosas en un sentido de adaptación y de sobrevivencia, incluso ya en un ámbito concreto ya del tipo de estilo de vida que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que llegué me preocupé por conseguir trabajo y precisamente este es un ejemplo peregrino de cómo ya esta superación de la burbuja inicial del turista y de la percepción de ir por la calle y ver por los monumentos históricos y las personas que nos están visitando, pues se transforma radicalmente, ¿no? En hacer la fila, por ejemplo, para la oficina de colocamiento laboral o tener que ir a solicitar tu permiso de estancia junto con otros inmigrantes que ya tienen ahí años porque hay que renovarlo cada determinado tiempo, o concretamente, pues ya preocuparse por ir a rentar una casa y conseguir, pues, insisto, un estilo de vida que permita, pues, no solo sobrevivir, sino vivir bajo los parámetros que uno busca, ¿no? El punto es que, pues ya en esa cotidianidad, ¿no? Pues ya los problemas, o la Italia real justamente sale, ¿no? Y bueno, yo afortunadamente no tuve directamente de hecho, puedo decirlo en todos mis 5 años ahí, propiamente una, alguna experiencia de este tipo que fuera, ahora sí que sustancial. Puedo decir que, de hecho, en todos estos años, solo un par de veces sí escuché un par de comentarios, pero de personas que en ese momento estaban en una situación, pues, bastante, pues, podría decir incluso anómala, ¿no? Y sí escuché estos comentarios, pero los comentarios estúpidos que en ese momento no trascendieron, ¿no? Puedo decir que más bien sí podríamos hablar un poco de discriminación ya mucho más sustancial, pero no tan explícita como escuchar justamente un insulto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno busca una casa y las personas que van a rentarla, pues prefieren cierto tipo de gente y no otra, pues es ahí donde sí podríamos hablar de un racismo más, insisto, sustancial, que de hecho lo viví, pero, y no tanto por la condición que sí, de inmigrante, de extranjero, sino también por otras condiciones, ¿no? Ser estudiante, ser hombre, porque, bueno, ciertos departamentos solo los rentan a hombres o mujeres. Realmente, pues, conseguir un trabajo era difícil, ¿no? Tal vez con otro perfil pudiera tal vez ser, pues, mesero, otro tipo de cosas, pero, pues, ahí sí tal vez ciertas condiciones me hacían ver que, pues, sí había perfiles que se privilegiaban sobre otros, pero bueno, llamarlo racismo como tal, pues no, creo que es algo pues bastante operativo, ¿no? O sea, se ve, por ejemplo, un estudiante común, ya ni siquiera un mexicano, un extranjero, ¿no? Alguien que viene de la Puglia, del sur, que quiere encontrar un departamento en Bolonia, que pues la saturación es enorme, siendo la universidad pues más importante en Italia, pues era, y es, creo ahora, muy común ver estos letreros de estudiantes de primer año absténganse, hombres absténganse, dueños de perros absténganse, ¿no? Y pues uno va, después de muchas, ahora sí que muchos rechazos, uno va construyendo el tipo de perfil que idealmente la gente se espera, al menos
los dueños de casas, ¿no? Que rentan a los estudiantes, por ejemplo. Entonces, pues es el punto, ¿no? De trascender justamente hacia un viaje y más que viaje ya después hacia un estar ahí, ¿no? Porque esto del viaje, pues sí, el primer año, ¿no? Pero ya en los siguientes era vivir o sea, yo ya con el tiempo, pues fui a sacar mi identificación como residente de Bolonia, ya tenía un trabajo bastante fijo, ¿no? Eh, Conocía pues la ciudad ya en un sentido mucho más profundo, o sea, ya sí, más bien al contrario, peregrino, ya después ya no conoces extranjeros, esa es la cosa, solo pues, hablando pues si tienes amigos italianos, ¿no? Solo los que viven en tu contexto, porque podría obviamente uno tener amigos de muchos tipos, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la cosa de la trascendencia hacia una experiencia pues más sustancial y más sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? Pero pues sí, hablando de imagen con la cual pues uno se identificaría, la verdad no podría decir una, pero porque hablamos de 5 años, de varias ciudades en las que estuve, en varios momentos, con distintas, insisto, experiencias, y pues bueno, puedo decir nada más que todo se reagrupa así, al menos pues en esta etiqueta obvia, ¿no? De Italia. Y bueno, pues obviamente cada quien tiene una idea diferente dependiendo cómo lo conceptualice, pero pues para mí es una idea que tiene que ver ante todo con mi experiencia en una cierta edad, ¿no? Estos años que creo que son fundamentales para conocer cosas nuevas y ejercitar esta maleabilidad mental, ¿no? Y pensar en Italia, pues por fuerza me hace pensar en lo que significa ser joven, por ejemplo, ser joven en mi caso, ¿no? En mi juventud particularmente, y en pues las cosas que hacía y en las cosas que creía y que quería hacer, ¿no? Mis ideales y búsquedas. Entonces, más que imágenes de un objeto, ¿no? Una iglesia o algo así, son imágenes de mis prácticas, de mis usos, de mis experiencias, de mis actividades concretas en distintos momentos que también vinculo obviamente con distintos momentos concretos, espacio-tiempo, quiero decir. No es lo mismo pensar en Italia, por decir algún ejemplo banal, ¿no? En el verano que en el invierno, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo pensar en Bolonia, concretamente, que es una de las ciudades con mayor número de pórticos en el mundo, portalitos, ¿no? No es lo mismo pensar en Bolonia cuando está lloviendo torrencialmente y pues no es necesario salir con paraguas porque sabes que en todos lados hay pórticos, que pensarla, por ejemplo, en el verano que se vuelve un sauna insoportable, ¿no? Y todas las prácticas que cambian con las estaciones, por decir algo, insisto, ¿no? La comida, las formas pues, de vida cotidiana, ir a hacer el súper, ¿no? Moverse en la ciudad, pensar en ir a otro país viviendo ya ahí, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante viajar, por ejemplo, con italianos a otro país donde todos somos extranjeros, ¿no? En relación con el país target y vivir esa situación extranjerizante como si fueras italiano, desde la perspectiva italiana, ¿no? Entonces, estas capas de identidades son, me parece, las imágenes más sustanciales, Alejandro. ¿Cuáles, o sea, cuáles trabajos desarrollaste allá? ¿En qué estuviste trabajando? Bueno, por la plática, me imagino pues que en restaurantes que ya más o menos superficialmente lo abordaste, pero ¿cuáles fueron los trabajos en los que estuviste allá en Italia? Pues fíjate, precisamente ahorita de esto de lo que hablábamos, realmente fue muy complicado para mí encontrar trabajo. Yo, bueno, como decía anteriormente, pues quemé las naves, ¿no? Me fui sin, ahora sí que sin un plan, o sea, concreto, tenía una idea, ¿no? Estudiar un posgrado, pasar un rato en Italia, pero fuera de eso, pues no había nada concreto. Así que desde que llegué me di a la tarea de conseguir un empleo de lo que fuera, pues para poder financiar, porque digamos el colchón de ahorros, la venta de mi coche y lo que mi familia también me apoyó, ¿no? Para irme, pues no iba a durar para siempre, ¿no? De hecho, duró solo unos meses, unos pocos meses. Entonces, pues ya estando ahí yo desde el primer día quise ir a encontrar trabajo y nada más no encontraba. Créeme que me moví cielo, mar y tierra. Y bueno, en la clase, en la
en la pregunta, bueno, anteriormente ya decía que pues yo había llegado por primera vez a Italia, a Siena, ¿no? Entonces Siena pues es una ciudad muy particular porque es una ciudad totalmente medieval, un pueblito muy pequeño, así que no ha cambiado prácticamente nada desde el siglo XIII, XIV, ¿no? Y bueno, pues en esta ciudad pues no hay realmente mucha diversidad de empleo, no hay muchos, perdón, habitantes, así que las posibilidades también son muy escasas. Así que, pues, en serio, fui a la oficina de colocamiento y veía los letreros, gomista, es decir, vulcanizador, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues yo ya en ese momento, pues, estaba ya titulado, ¿no? Era licenciado en Ciencias de la Comunicación. Acaba de dejar un empleo como editor en un periódico donde tenía a mi cargo una sección, 3 reporteros, un diseñador gráfico, ¿no? Y ahora, pues, no encontraba trabajo de nada, ¿no? Y a los trabajos que me presentaba, aún cuando me decían ya de antemano que chance no habría, pues igual, o sea, yo realmente necesito gente con experiencia, ¿no? Necesito que alguien sepa cambiar una llanta aquí. Y pues bueno, pues yo no sabía eso, ¿no? Entonces, padecí mucho, peregrino, durante mi estancia en Siena porque no pude encontrar trabajo de nada. Otros amigos tuvieron más fortuna que yo, amigos, amigas, que encontraron trabajo como meseros, o en algún restaurante como relaciones públicas, pero pues yo no pude encontrar nada en mi estancia ahí, hasta que bueno, pues ya perfilando las oportunidades y las opciones, pues decidí ir a conocer el sur de Italia, porque era culturalmente muy distinto. Fui a Reggio Calabria, una ciudad muy particular, seguramente no el estándar o el ideal de lo que se espera una persona generalmente de Italia, una ciudad, pues, que alguien podrá decir no tan bella, ¿no? Como otras, de hecho, con bastantes problemas de inseguridad sociales en general. Entonces, pues bueno, ahí, pues, menos pude encontrar trabajo, ¿no? Porque ahí sí de plano, yo no, esa es una condición de Italia histórica, pues toda la gente del sur, bueno, mucha gente del sur, quise decir, pues emigra hacia el norte para encontrar trabajo, ¿no? Pues ahora sí que y no solo al norte de Italia, Alemania, otros países europeos o de plano Estados Unidos, ¿no? Desde los inicios del siglo XX. Entonces, pues yo era el único contracorriente que estando en el norte, pues se iba hacia el sur para encontrar trabajo y pues, obviamente pues nunca lo encontré, ¿no? Y pasaba el tiempo y yo requería pues más urgente un trabajo, así que pues ya estando en Reggio Calabria vi in extremis, y esto es algo que también quería ya vincular a la otra pregunta, pues esta convocatoria para estudiar una escuela de especialización en Historia del Arte en la Universidad de Bolonia, y pues vi los requisitos, el proceso, entrevistas, exámenes, todo lo que requería y me di cuenta que terminaba la fecha límite al día siguiente, ¿no? Entonces, pues empaqué todo lo que tenía en la vida en ese momento, 2 maletas, y pues tomé el tren, un tren de hecho que cruza toda la península, que dura como 11 horas en la noche, ahí con catres en los vagones, y llegando a Bolonia, pues descubrí la ciudad al mismo tiempo que contrarreloj iba yo a las oficinas y a las ventanillas que se requería. Había algunas que solo abrían 1 hora al día, y tuve la buena fortuna de que pude encontrar a todas las personas y a todas las ventanillas exactamente en el momento que requería hacerlo, ¿no? Hasta que, pues bueno, ya al final del proceso dije, pues ya tengo mi ficha para hacer los exámenes, ¿no? De aceptación, pero pues ya era un logro. Un día antes estaba yo en el otro extremo de Italia, ¿no? Sin tener idea de que iba a estudiar ya esta maestría. Entonces, fue algo muy rápido y algo muy afortunado que viví. Y ya estando en Bolonia, pues ya es una ciudad obviamente muy diferente, del norte, un centro pues de paso de tantas personas, muchos estudiantes, la primera universidad de Italia, bueno, del mundo, hablando ya en términos históricos, y pues uno de los lugares también más ambicionados por los programas Erasmus de intercambio de Europa para ir a estudiar también a Italia, de otros lugares del continente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estando ahí, no te cuento todos los pormenores para encontrar casa, para encontrar, pues, por fortuna pude encontrar una casa del estudiante donde llegué a vivir y ya estando ahí, pues, empecé otra vez mi búsqueda del trabajo y de manera muy paradójica, el único trabajo que pude encontrar fue también en el ámbito del periodismo peregrino, solo que ahora vendiendo periódicos en la calle.
voceador, de editor a voceador. En la bicicleta, pues iba yo con los periódicos. De hecho, era algo bastante romántico porque nos juntábamos en una plaza, llegaba el camioncito, bueno, la camioneta de periódicos a la medianoche o después de la medianoche, porque ya traía el periódico del día siguiente. O sea, traías el periódico de mañana, ¿no? De hecho, ibas a los bares, a todos los centros, a los locales que estaban abiertos a esa hora para ir a vender el periódico. O sea, algo que aquí tal vez uno ni siquiera se plantearía, ¿no? Imagínate que estás, peregrino, ahí en, no sé, barecito, no sé si todavía exista o estás donde, que Sí, llegan creo el que tipo sí. a vender el periódico a la 1 de la mañana, todo sudado, porque pues cargar todos estos paquetes. Ajá. Ese fue mi empleo y me pagaban 10 euros la noche, peregrino. Y ya de ese empleo, buscándole como no tienes una idea, porque daba yo currículums hasta en McDonald's, ¿no? Copiadoras, lo que fuera. Y pude encontrar empleo en una casa de apuestas. Y de hecho hice carrera en esa casa de apuestas, de comenzar desde abajo Ok. como cajero. Ajá. Terminé como director de la casa, no solo de esa, sino de otras dos en Bolonia y otra más en Módena, una ciudad cercana. Entonces, pues sí, ese fue el proceso para... Todo esto paralelo a estar estudiando. Ah, claro, sí, no, Ajá, ok. sí, desde, bueno, ya desde antes de, porque yo pues ese día que fui a inscribirme para los exámenes, me tuve que regresar, tuve que pagar un hotel ese día porque pues no tenía, yo no conocía nada, ¿no? Nadie. Y nada más hice todo lo que tenía que hacer en ese día, como te dije, de una hora abierta la ventanilla y regresar a Siena, donde tenía amigos, ahí sí que me hospedaban. Una vez me quedé con un amigo japonés, otro con un amigo chileno, ¿no? Y realmente amigos que hasta la fecha pues los sigo escuchando, ¿no? Se crea una hermandad, peregrino, cuando uno vive circunstancias muy Sí, particulares, sí, sí, sobre sí. todo muy adversas, ¿no? Porque digo, obviamente no me estoy quejando, ¿no? De que, pues digo, siempre hay alguien que está peor que uno, ¿no? Pero créeme que vivir y no tener dinero, no tener lugar donde dormir, que sientas el frío del invierno en los huesos, así, y que estás en un bar porque no tienes otro lugar, porque está caliente ahí, ¿no? Y nada más te alcanzó para agarrar un ron con pera, ¿no? Porque pues no, hay que esperar a que mi amigo salga del trabajo para que pues nos vayamos a su casa, ¿no? Porque pues en su casa no puedo estar yo en ese momento, ¿no? Porque están otras personas, entonces detalles así, peregrino, que hacen que quien comparte contigo esos momentos cree vínculos pues muy profundos, ¿no? Como cuando uno está en el ejército, digo, pues yo nunca he estado, pero he visto en las películas. No, sí, sin duda. Yo creo que es en esos momentos donde uno encuentra pues, de las mejores personas pues, en la vida de cada quien. Y bueno, llegas a la Universidad de Bolonia y ¿qué te encontraste? O sea, con en cuanto al nivel educativo y al contraste además pues es que ya no sé si preguntarte con la vida de México porque ya tenías tiempo viviendo en Italia, entonces a lo mejor ya estabas muy, pues sí, acoplado ya a la Italia y ya no tanto a México, pero ¿cómo fue ese contraste pues de estar sin estudiar algún tiempo y además estudios en México y después entrar a una universidad tan importante, además en un posgrado, que bueno, pues el nivel de exigencia supongo que fue bastante alto. ¿Cómo sorteaste todas esas dificultades que supongo encontraste? Sí, no, sí, de hecho son tantas cosas que ahorita estoy tratando de ordenar, ¿no? Jerarquizar para dar una respuesta unificada. Bueno, para empezar, sí, hay diferencias abismales, ¿no? Entre el nivel y las expectativas de lo que significa ir a la universidad, ¿no? En Italia y en México. Muy, muy diferente. En cuanto también, no nada más en cuanto a digamos, el criterio tal vez reductivo de pensar en los conocimientos, ¿no? En el tipo de formación que te dan. Porque ahí incluso se podría discutir sobre la pertinencia de ciertos programas o no. De hecho, una de las críticas que en ese momento muchos de mis amigos le hacían a sus programas de estudio en la universidad es que pues no había justamente desarrollo práctico para ciertas actividades. Por ejemplo, un amigo que estudió cine
no se queja para nada de su formación, porque pues realmente fue una formación muy buena la que recibió, la que recibimos todos, la verdad. Pero en la escuela como tal no le enseñaron a usar una cámara, por ejemplo, ¿no? Le enseñaron historia del cine, semiótica del cine, le enseñaron lenguaje cinematográfico, todo esto, pero él tuvo que foguearse por su cuenta para pues aprender programa. Es más, ni siquiera eso, porque a fin de cuentas él, y mucha gente de hecho se confunde con cuando o tiene problemas para dimensionar estas cosas, por ejemplo, cuando se habla de una carrera así, producción audiovisual, cine, porque mucha gente cree que es, no sé, un tutorial para que le enseñen a editar, ¿no? No sé, que le enseñen Premiere o Da Vinci o algo por el estilo. Y la verdad es que eso, con todo el respeto y con toda la dificultad que implica también, que no es poca, pero cualquiera lo puede hacer, sobre todo ahora con las herramientas actuales, ¿no? Tutoriales en línea, no solo en YouTube, las propias compañías los ofrecen, ¿no? Y ahí estás aprendiendo a usar el programa. Pero toda esta formación humanística, se le diría desde ciertas perspectivas, esta reflexión profunda, ¿no? Multidisciplinaria y sobre todo, pues a partir de figuras del conocimiento y de referencia de la escena cultural, en este caso italianas, pues eso no lo puedes ver en el tutorial, pues, ¿no? O sea, conocer a personalidades del ámbito no solo académico, semiótico, histórico, sino en general, ¿no? De la cultura italiana, porque pues, no sé, por decir algo, tenía amigos también, por ejemplo, en ciencias políticas, ¿no? Decían, es que pues hoy me dio clase Giorgio Prodi, ¿no? Que era, de hecho, estuvo presidente del Consejo en Italia también, mientras él vive en Bolonia, bueno, daba, porque ahorita está muy mayor, ya creo que ya no da clase, pero daba clase ahí. Pues hoy me dio clase él y la noche lo vi dando la conferencia desde el Palacio Nacional, ¿no? Es el nivel de la Universidad de Bolonia, o sea, pues ya lo hemos dicho también en clase, ¿no, Peregrino? O sea, no sé, que te dé clase Luciano Nani, Umberto Eco, ¿no? Figuras, insisto, muy relevantes en la escena política, en la escena social en general, ¿no? Entonces, pues sí, impone un poco, ¿no? Porque pues realmente hay que decirlo, la realidad educativa de México pues es muy deficiente, tú sabes que estamos en los últimos lugares en el mundo, ¿no? Así que sí, se siente uno intimidado, así que... Ahí, perdón que te interrumpa, Hugo. En este sentido de lo que estás mencionando, ¿cómo se impartía el conocimiento? Y es que sobre todo, o sea, en estar en Europa, en una universidad europea, pero además en el contexto de la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad del mundo o en la historia del mundo como tal, el concepto de la universidad, Uh -huh. este, ¿cómo, cómo sentías tú que te transmitían el conocimiento? Es decir, desde una posición que te decían, ok, el conocimiento lo tengo yo que estoy dando clases en la Universidad de Bolonia, y, o sea, como desde una perspectiva del eurocentrismo, o sea, quiero llegar como a eso. O sea, se sentía esa, pues esa, no sé si la palabra correcta sería soberbia a la hora de que tus profesores te transmitieran el conocimiento, o es más una, pues una idea, No, porque siento que, o sea, platicaba en otros programas con personas que han estado también estudiando, sobre todo en España, y me decían que, no sé, algunos profesores les decían, es que no sé, le ponían mal a lo mejor un párrafo en un ensayo y pues le cuestionaban al profe, ¿no? O sea, ¿por qué o sea, no encuentro como el error, ¿por qué me lo estás poniendo mal? Y el profesor le decía, no, o sea, no te preocupes, son latinismos. O sea, de una forma despectiva hacia quien viene de América Latina. Entonces, no sé si te pasó algo por el estilo o tú cómo percibías la manera en que te transmitían el conocimiento. no, la verdad es que para nada, ¿no? Nada que ver con ese tipo de situaciones. Realmente algo que puede respirarse en la Universidad de Bolonia y que ahora, después de tanto tiempo, que casualmente encontré en Facebook un grupo de ex universitarios de Bolonia y veo todos los posts, ¿no? Que se ponen nostálgicos y demás, que tenemos tanto en común justamente en este sentimiento de apertura, libertad, ¿no? Autonomía, pero autonomía verdadera en el sentido de la reflexión, ¿no? Del conocimiento. Las clases, de hecho,
están abiertas. Bueno, no es que entre cualquiera, porque pues en realidad, pues ya ves, no es que mucha gente haga fila por entrar a una clase, pero, por ejemplo, yo me encontraba tan interesado en mi materia de estética, por ejemplo, con Luciano Nani, que al final de una clase, me acuerdo, le dije, oh, eso es tan importante y me gustaría compartirlo y comentarlo con algunos amigos. ¿Le importaría que los trajera aquí a la clase para que escuchen también? Dice, la, la universidad está abierta, me dijo, así claramente Nani, ¿no? La clase es libre. Eso me quedó muy marcado, Peregrino, porque incluso lo viví y procesé como una misión personal. O sea, yo tuve el privilegio y la fortuna de conocer, escuchar, interactuar y hasta la fecha tener justamente esta relación con estos grandes personajes pues de la academia, de la cultura en general italiana, boloñesa concretamente, y además, pues tuve la fortuna incluso ya con el tiempo de que me dieran una beca, ¿no? Ya después de pasar todos estos avatares, ¿no? Con el trabajo y demás que te decía. Así que incluso con, pues, dinero público, gracias a los acuerdos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Affari Esteri italiano, pues, tuve también la oportunidad de un apoyo, ¿no? Que bueno, fue un poco irregular y lo que sea, pero muy importante para mí. Entonces, más allá de que me hayan dado una beca pública y que explícitamente diga ahí que te comprometes a regresar a México y a compartir lo que aprendiste, o sea, simplemente un sentido de, no sé, en una reflexión de sentido común, que te das cuenta de que algo es muy importante, que estás teniendo la fortuna digamos, de tener, ¿no? Pues la cosa inmediata es compartir, ¿no? Entonces, desde que estaba yo en esa clase, veía yo la importancia y la necesidad de compartirlo y discutirlo con más personas. Entonces, si ya después decidí dedicarme a la academia y ser profesor como hasta ahora, pues fue precisamente por la experiencia que tuve ahí de aprender este modelo y bueno, todas las cosas que no nada más con Nani, sino con otros profesores, aprendí y más que lo que aprendí en el aula, el sentimiento que se respira a Bolonia, ¿no? Una ciudad universitaria, abierta, libre, políticamente, por ejemplo, hablando, más allá de la universidad, una ciudad de izquierda, progresista, siempre en la lucha de los derechos civiles, de los derechos humanos, de los temas más de vanguardia en cuanto a inclusión, ¿no? O sea, eso se ve en las calles, en el rave parade que hacen, no sé, en un determinado mes, o que salgas a los jardines Margarita y ves ahí todos los estudiantes de todas las procedencias del mundo, de todos los colores, tamaños, y ahí conviviendo todos, compartiendo, ¿no? Sentir que ibas a un bar y encontrabas ahí una persona que estudiaba filología y te ponías a platicar, ¿no? O sea, es algo que se siente propiamente en la calle, o sea, eh, con la edad y con el contexto pues en el que estás, ¿no? Entonces, al contrario, Peregrino, nada que ver con esta idea etnocentrista o centralizada o arrogante, no, 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 más bien fue un momento pleno, no solo de conocimiento, sino de formación y de desarrollo del carácter y de la maleabilidad mental de la que te hablaba también anteriormente, ¿no? Ver que justamente hay tantas visiones del mundo, tantos paradigmas distintos, tantas personas, ¿no? Con las que estás conviviendo. O sea, cenar con tus amigos en la noche era como estar en una sesión de la ONU, ¿no? O sea, 6, 7 personas ahí de distintos países, ahí compartiendo, ¿no? Ahí los alimentos. Y la verdad es que, pues sí, esto es una de las cosas más importantes. Entonces, pues ya hablando concretamente de lo académico, las cosas que aprendí, pues tú ya las conoces también, pero porque son las que hemos discutido en clase, ¿no? Y la verdad es que sí, lo veo como una misión, como una responsabilidad personal, porque considero que es muy importante. Y obviamente, pues hay otros modelos y otras posturas acerca de lo que yo trabajo, pero pues creo que esa motivación debe partir de esta honestidad. Si uno cree que lo que trabaja, que lo que aprendió, que lo que dice, ¿no? Es importante por quién sabe qué razón, pues hacer lo posible porque trascienda, ¿no? Actualmente estoy de hecho traduciendo estos libros de mi maestro, ya publiqué uno, estoy ahorita terminando otro, más que con la pandemia y los costos, procesos editoriales y demás, se ha retrasado todo mucho, pero hasta la fecha, pues, se siguen cosechando esos frutos y más que cosechando, volviéndolos a sembrar, ¿no? En otras realidades y más allá de nosotros, de Nani y yo, ¿no? Que pues ya tenemos ya también nuestra edad, pues estas ideas esperemos que trasciendan y
puedan impactar a otros como impactaron en uno, ¿no? Y ahora preguntarte, Hugo, en este sentido de que estabas, pues digamos, en un contexto privilegiado y que supongo en ese momento te sentías, no sé, tal vez más pleno que al principio por las personas que estabas conociendo en el ambiente en el cual te estabas desenvolviendo, ya con una beca, pues no sé, como más inmerso en la academia, en los conocimientos que te estaban impartiendo, específicamente en Nani. ¿Por qué decidí regresar a México? Bueno, sin meterme tanto, o sea, no es mi intención meterme tanto como a nivel personal, pero digo, o sea, ¿cuál fue como la principal razón de dejar aquello tan bueno? O bueno, al menos eso se percibe en esta charla, Ujú. y cambiarlo por volver a Morelia a estudiar específicamente el doctorado en filosofía en la Michoacán. Pues fíjate que la respuesta pues no puede darse en otro nivel que no sea en el personal, porque, y que tiene que ver con lo que te decía al inicio de nuestra charla, ¿no? Pero no, lo que significa ir a otro país, otra cultura, o sea, viajar y dejar de lado el tour, ¿no? O sea, la diferencia entre un inmigrante, ¿no? Y un turista. Y una vez que ya eres, pues, inmigrante, ya estás, pues, ahora sí plenamente viviendo en una nueva realidad y demás. Créeme que también, pues, el paso del tiempo como tal va ejerciendo su propia presión, más allá de que sea bueno o malo lo que estés viviendo, ¿no? A lo que voy, Peregrino, es que ya con el tiempo los grandes monumentos y los bellísimos objetos de arte que ves cotidianamente comienzan a volverse también, pues, muy demasiado, más que muy cotidianos, ¿no? Entonces, de alguna manera entra también un sentido de rutina que, bueno, también ligado con una pues necesidad también de cambiar de aire, porque el trabajo que yo tenía era también muy estresante. Te digo, trabajaba en el mundo de las apuestas, y era director de la casa, o sea, el manager pues de la casa de apuestas, y el tipo de ambiente y de situaciones en las que tenía que estar cotidianamente, pues sí eran incluso hasta medio peligrosas a veces. Entonces, también un poco el sentido de, pues ya de la formación que tenía, porque pues, insisto, con estos conocimientos, estos elementos que me enriquecieron, pues de alguna manera también me exigían que hiciera algo con ellos, ¿no? Entonces ya no podía yo seguir en el mundo de las apuestas con este nuevo perfil que ya tenía. Entonces, también estaban cuestiones pues menores, pero que ya también hacen ahora sí que volumen juntas, que tienen que ver con el estilo de vida concreto que ya quería tener en ese momento, vivir en una ciudad europea, bueno, con ciertas condiciones, es muy diferente, ¿no? A México en cosas banales, si se quiere, detalles que luego parecen al inicio intrascendentes, pero luego se vuelven importantes, ¿no? Vivir solo en una casa, tener un auto, o sea, cosas así tontas, pero que también ya después, insisto, en la rutina cuentan, ¿no? Pero sobre todo este sentido de tener un empleo calificado, ¿no? Respecto al perfil. Y ahí pues está la paradoja, Peregrino. Realmente en Italia, como yo, hay tantas personas, o sea, con mi formación, ¿no? O sea, realmente la competencia para alguien con mi perfil es enorme. O sea, tanto en el ámbito académico, que pues es casi imposible acceder a una cátedra dentro de la universidad pública, porque pues es algo que requiere de pues procesos muy largos bah, y de distintos tipos, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Y ya no digamos tener un empleo en la academia, sino un empleo calificado en general. Y es ahí donde sí podemos hablar tal vez un poco de racismo, Peregrino, más que racismo, pues sí, racismo es una forma, si se quiere, de racismo, porque yo en el tiempo que viví ahí nunca conocí un inmigrante, una persona, por ejemplo, de color, ¿no? Que tuviera un empleo calificado. Ahora sí ya, porque ya pasaron 20 años prácticamente, ¿no? Pero te juro, o sea, trabajos, no sé, limpiando cosas, trabajos manuales, ¿no? Pero así que tú entras a un banco y el director del banco fuera una persona negra, por ejemplo, no, ¿no? Ya no se diga un profesor o algo así. Ahorita sí, porque insisto, ya han cambiado las cosas, Alejandro, aunque pues tampoco tanto, ¿no? En el sentido de que ahora sea de hecho, pues sigue, creo que ahí está mucho todavía el problema, ¿no? De abrir las cosas y hacer todo inclusivo, etcétera, pero
Pero sí, ahora ya es un clima mucho más abierto, pero anteriormente, pues sí, estaba todo cerrado para este tipo de personas como yo, ¿no? Que venían de otros lados. Así que, pues, tener un empleo de ciertas características, un estilo de vida con ciertas características, aunado también a la cotidianidad y al sentido de nostalgia que también se genera hacia la familia, ¿no? Y hacia tu propia cultura de origen, pues todo se acumula y pues uno decide regresar, ¿no? Y al regresar, no es que regresé yo al doctorado en filosofía, ¿no? En la Michoacana. Regresé para dar clase, concretamente. Dar clase, no sabía exactamente en cuál, porque no tenía ninguna certeza en ese momento, pero tenía una idea. Y una de las primeras era regresar pues a mi alma mater, ¿no? A la Universidad Latina. Y de hecho sí, fue el primer lugar al que accedí. Bueno, casi simultáneamente empecé a dar clase en la Latina, ya de regreso a México y en el TEC de Monterrey, ¿no? Y ahí duré algunos años hasta que bueno, un par de años hasta que me metí al doctorado. Bueno, he hecho un año y en doctorado no te permitían trabajar, ¿no? O tienes un límite de horas, que seguramente tú conoces esto, no sé si tengas beca Sí, con ACID, sí, con ACID. con ACID y esas ondas, pues, sabes que no puedes trabajar más de un top, ¿no? Entonces, Ajá. pues para no meterme en broncas, dejé ahí unas cosas y pues estudié el doctorado y aún así daba algunas clases, ¿no? En algunos lugares, pero pues ya después que lo terminé, pues sí, ya diversifiqué un poco. Y bueno, pues actualmente doy clase en la Universidad de Michoacana, en la Universidad Latina, en la UNAM, doy clase en la UDEM, y a veces, de vez en cuando otro tipo de cursos que a veces salen, ¿no? Desde dar italiano para una escuela concreta de italiano, ¿no? Hasta algún curso ya más específico, en maestría, ¿no? Etcétera. Pero es siempre la academia, ¿no? Mi actividad principal, que de hecho ha ocupado tal vez demasiado mi atención porque le ha quitado tiempo para que haga publicaciones. De hecho, tengo mi tesis de doctorado que pues no he podido publicar, o sea, ponerme otra vez a arreglarla y refinarla, ¿no? Espero que este año lo pueda hacer, ¿no? En los próximos meses, terminar esta colección de los libros de mi maestro, de Nani, para traducir y pues publicar en artículos, ¿no? He sido más profesor que investigador hasta ahora y ahora quiero balancear un poco más, ¿no? Pero pues ya ves, el tren de vida cotidiano peregrino, pues hay que trabajarlo cotidianamente. Pero esta perspectiva y sobre todo dar clase, por ejemplo, en tantas universidades, porque es un privilegio, peregrino, yo veo esta actividad como una gran oportunidad, o sea, estar en un salón de clase donde tienes la gran responsabilidad de compartir cierto tipo de conocimientos y formar personas. O sea, no puedes ser un advenedizo, así, tipo que un chambista que nada porque requiere un empleo, pues está ahí, ¿no? O sea, y bueno, ahora sí que tú júzgame, porque también te di clase a ti, Peregrino, como cualquier otra persona que me conozca profesionalmente, pero pues yo realmente doy todo lo que tengo. O sea, sobre la mesa, lo que yo juzgo que es fundamental y que me cambió la vida es lo que quiero compartir, pero a fondo. O sea, en serio, eso es lo que busco, ¿no? Y sí, me pagan por ello, te digo, soy muy afortunado, pero no tiene nada que ver eso que me paguen con la gran responsabilidad y el gran, pues ahora sí que honor que implica ser profesor. Va a sonar muy blasfemo ahora en Semana Santa y quiero decirlo, o sea, metafóricamente y de manera también de manera, pues ahora sí que un poco, si se quiere, en broma, pero pues qué mejor trabajo peregrino que el que tuvo Jesucristo, ¿no? ¿A qué se dedicaba él? Pues daba clase, ¿no? Era maestro, profesor. O sea, es una profesión, un trabajo, un oficio, como le quieras llamar, que me parece que tiene un gran prestigio, no porque necesariamente ganes mucho dinero, tengas fama, o sea, por la responsabilidad y pues la seriedad de lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, con todo respeto para quien trabaja la tierra, para quien trabaja pues algo manual, pero no es como hacer una licuadora, pues, ¿no? Que también, insisto, es todo, todo un programa y un respeto que se debe, ¿no? Pero pues es un empleo como un médico, o sea, algo realmente que juzgo muy, muy serio y muy importante para la sociedad. Así que es un privilegio, un honor y una misión y tiene que trascender a ser una chamba, ¿no? O sea, por fortuna he podido yo vivir en estos años de este trabajo del cual estoy muy orgulloso, pero pues también ahora quisiera que este discurso trascendiera en otros ámbitos. Después de todo, pues yo sigo envejeciendo y tal llegará un punto en el que pues ya no esté, ¿no? Ya no pueda dar mi voz, ¿no? En un aula. Así que pues dejar un libro, ¿no? Dejar un documento
que pueda ser consultado por tantas personas, como de hecho son algunos de los que ya tengo publicados, ¿no? Un artículo que uso en clase, una síntesis de mi tesis de doctorado, pues veo que en la Universidad de Murcia pues es bastante consultado, ¿no? Y pues sí, no necesitan ir a la clase tal vez de Hugo Leiva, pero pues ya ven ahí la síntesis del trabajo personal y también de pues mis influencias y mis grandes maestros, ¿no? Pues es una misión así fuera de arrogancia o de orgullo en el sentido vanidoso, peregrino, pero es algo muy importante y debe verse de manera muy seria, ¿no? Lo que uno hace como profesor. Y pues ahora sí que pongo todo lo que tengo sobre la parrilla y juzguen quienes pues lo ven, pues qué tipo de trabajo es, ¿no? No, sí, yo, bueno, decirte, Hugo, eres de los profesores más apasionados que yo he conocido y además de ser tan apasionado con el ejercicio de la docencia, además tu compromiso, porque, o sea, la forma de trabajar que tú tenías, que era más bien un seminario que el que tú llegaras y empezaras a hablar y pues que cada quien agarre lo que tenga que agarrar. La dinámica que yo encontraba en tus clases era exigirnos, como que buscabas la forma de que a como diera lugar lográramos aprender aquello que nos estabas enseñando. Porque luego es muy fácil pararse enfrente y empezar a hablar, pero darnos un texto complejo, además exigirnos a que lo discutamos, dar nuestro punto de vista crítico de ese texto, de esa obra, siempre, o sea, yo me acuerdo que no podías no leer o no podías no ver la película en tus clases, porque si no la leías o si no revisabas la obra que nos dejabas, pues simplemente, además de que no tenías una participación, estabas callado en clase, o sea, no aportabas nada y cuando tú veías que todos estaban aportando, de alguna manera sentías ese piquete en el orgullo de decir, híjole, o sea, pude estar aportando mis ideas, pero decidí no hacer lo que me dejó el profesor. Entonces, uh-huh. Perdón, Alejandro, que te interrumpa, pero ahorita le diste, pues ahora sí que al clavo pues a la visión que tengo, justo. Y de hecho, hace rato también lo preguntabas, creo que me fui un poco por las ramas con mi respuesta, cómo era también el sistema de clase ahí en Italia, y bueno, yo también quisiera a partir de ahí también derivarlo acerca del mío, pero es esto que dices, o sea, la construcción del conocimiento tiene que darse horizontalmente, ¿no? En un sentido, insisto, de poner ahora sí que las cartas uno sobre la mesa, pero el otro también. O sea, de alguna manera generar una sintonía y una atmósfera en la cual, como tú lo acabas de decir, cada quien traiga algo, como a una fiesta de traje, ¿no? Y sí, ese es el trabajo de un seminario, precisamente, ¿no? Un seminario de investigación, llegas con tu avance, se va discutiendo, cada quien habla y lo dice, lo expone, y hay retroalimentación, y todo el mundo como grupo se va nutriendo. Para mí es esa la idea. Pues esa es la idea justamente como dan clase en Bolonia. Llegaba Nani, bueno, sí, llegaba y se sentaba y hablaba, pero pues hablaba no por hablar, o sea, creando un diálogo también con nosotros, poniendo ejemplos que pudiera uno vincular y obviamente, pues sí, tener que preparar textos antes para estar, insisto, en la misma sintonía, porque se requiere ir construyendo poco a poco. Y si no hay ese sentido pues de partir de las bases y de mantener una cierta disciplina, pues no avanzas, ¿no? Es como salir a correr y no, pues tener un programa, un requisito de ir avanzando, ¿no? Cosas así. Entonces, es un equilibrio muy precario el que se crea en cada grupo peregrino, porque yo no creo en modelos así esquemáticos y unitarios. He visto muchos cursos de capacitación docente, las instituciones en las que trabajo las ofrecen, nos dicen que los tomemos, etcétera, ¿no? Y desde un punto de vista epistemológico, concretamente ya en el ámbito pues, de mi trabajo como investigador, porque pues justamente una de las ramas de la reflexión en torno a la comunicación, pues es la didáctica. De hecho, para mí es la comunicación nivel Dios, o sea, enseñarle algo a alguien, porque pues igual comunicar, pues ya vemos que pues no existe como transmisión de pensamiento, ¿no? Hay siempre una recodificación pertinente, etcétera. Pero cuando sí tratas justamente de que se llegue a un background, a una comunión, ¿no? A un punto de vista que el otro vea, porque pues justamente estás tratando de compartir algo, ¿no? Pues entra en juego la importancia de la retórica, de la empatía, de la persuasión, en un sentido no de alienación, sino, insisto, de
construcción, pues, comunitaria del conocimiento, o sea, juntos, ¿no? Y esto, pues, requiere un gran esfuerzo por todas las partes. Y ante todo, honestidad y que venga de adentro, porque yo he visto clases y he sido también alumno de muchos modelos así, ¿no? Por ejemplo, de eso, estar ahí con las presentaciones PowerPoint o poniendo ahí tus esquemas en el pizarrón y hasta te vas, ¿no? Y te olvidas de lo que hay detrás, ¿no? Se ve así, pues, que el profesor a veces ya está tan esquematizado y todo lo que sabe perfectamente lo que sabe, ¿no? Pues ya no hay mucho que hacer en ese monolitismo en relación con la gente, ¿no? Que está ahí en la clase. Y no, o sea, yo creo que pues hay que partir desde cero, pues, cara a cara, discutir, preguntar, oye, ¿a ti qué te interesa? Y los ejemplos tratarlos de aplicar, ¿no? En las cosas que pueden crear justamente un reconocimiento en las personas, ¿no? Es una cosa que puede ser solo artesanal, o sea, cada clase, cada grupo implica un modelo y una dinámica y una estructura que incluso tiene que ir a veces cambiando porque pues el único criterio aquí que debe prevalecer de fondo es si está funcionando o no. No te digo que al final vayan a salir con tal conocimiento exactamente como yo lo tengo, ¿no? Porque pues no, insisto, no hay manera de asegurar eso por mucho que haya cursos que te digan, ¿no? Que te aseguramos que aquí sí vas a aprender. Nadie puede, de hecho, decirte eso, o sea, te está engañando, o sea, ¿quién te puede decir que realmente vas a aprender algo en el sentido que alguien lo quiere compartir? ¿Quién sabe cuántos matices haya en ese proceso de adaptación hacia la persona, ¿no? Y lo que aprenda incluso puede ser hasta más importante de lo que originalmente pensaba el profesor, porque detonó ciertas cosas que movieron quién sabe qué otras, ¿no? En la cabeza de quien me escucha. O sea, llegar con la arrogancia de decir, este es el objetivo y así va a quedar así todo tal cual, aparte que es falso, me parece arrogante. Entonces, humildes, talacha, porque no hay de otra, y ir construyendo juntos la torre, ¿no? Y a ver a dónde llegamos, y ojalá que lejos, pues, porque al menos, pues, de mi parte hay voluntad, pero también se requiere de la otra. Y a veces sí es un poco el problema de la Universidad de México, que tiene que ver con esta cultura, pues, de la deficiencia en este ámbito, que lamentablemente, pues, en la universidad, los chavos, pues, están como todavía un poco en la prepa, ¿no? Sea, o sea, en la Universidad de Bolonia, siendo este modelo medieval, ¿no? La primera universidad del mundo y demás, es realmente el chavo el que le interesa ir a aprender, el que está ahí esperando que llegue el profesor, porque, o sea, para eso está ahí, ¿no? En cambio, a veces uno tiene que ir aquí y vender como si estuvieras vendiendo cacerolas, ¿no? Mira, pon atención, lee, ¿no? Sino que deberás ser tú el que, aparte que estás pagando por ello, sobre todo en una universidad privada, ¿no? Y a veces, pues, ya deja que no hay exigencia, ¿no? Que no hay, pues, compromiso ni motivación. Y sí, es cierto que también uno la tiene que promover, ¿no? Pero no la puede sustituir, porque no hay justamente ya la voluntad de la otra parte y no depende de mí, o sea, es algo horizontal, es una construcción permanente, ¿no? La clase. Y eso sí ha sido el principal problema en muchas ocasiones. Y obvio, pues ya después también a veces diferencias temperamentales, porque pues uno también es un ser humano con cierto carácter, personalidad, y pues uno tiene defectos también. También eso entra en juego, porque somos personas, humanos, ¿no? Entonces, son tantas variables, peregrino, en lo que significa una hora estar ahí, ¿no? En un salón juntos, para tomarlo como a la ligera, ¿no? Es algo que realmente, insisto, pues es ejercer la comunicación en nivel Dios, nivel de mayor dificultad, pero es lo más satisfactorio, al menos en mi experiencia. Me acuerdo mucho de un comentario que hacías siempre terminando pues una opinión tuya, porque, o sea, me acuerdo que la dinámica era cada quien exponía su punto de vista, cuando no lo hacíamos como o sea, por ímpetu propio, pues tú ya nos preguntabas, ¿no? A cada uno, y ya, pues cada quien exponía su punto de vista sobre la obra que nos habías dejado revisar y después dabas tu punto de vista de la obra. Y pues obviamente uno como estudiante, pues las cosas las veía casi siempre o las veíamos como, no sé, a una mano de distancia. Cuando hablabas tú, pues se sentía que te salías de esa, como de esa objetividad y empezabas a ver las cosas pues desde un punto de vista que a veces uno ni siquiera dimensionaba a la hora de estar revisando la obra,
pero lo que siempre se me quedó de ti, Hugo, es que al final de ese comentario que había realmente poco que aportarle, porque, o sea, era para nosotros, y me atrevo a hablar por mis compañeros, o sea, para nosotros era el comentario de la obra que nos habías dejado de revisar, pero al final de tu comentario siempre nos decías, y quien esté en contra o tenga otro punto de vista de lo que yo les estoy diciendo es válido, porque finalmente aquello que estamos revisando, pues cada quien lo ve desde su perspectiva. Entonces, más bien, sí, eso que mencionas, el decirnos cómo se debe de abordar esta obra es así. O sea, tú nos decías tu punto de vista, tu perspectiva, y nos invitabas a verla desde otra óptica. Y eso es algo que se me quedó mucho porque, pues sí, precisamente dejabas como abierta la puerta, al menos yo así lo sentía, a que si volvía a revisar la obra, ya con lo que tú habías aportado en clase, con lo que mis compañeros habían aportado y además con lo que yo había tomado cuando la revisé, seguramente iba a llegar a una conclusión así de superior como tú lo estabas observando. Como, yo siempre veía que te salías como del canon que todos veíamos. O sea, o sea, tengo grabada, no me acuerdo, ahí me vas a disculpar, pero no me acuerdo de la película. Me parece que era una jornada particular, si no me equivoco. Y iba caminando el protagonista y atrás había una pared con un poema en latín. Sí, sí es la película, ¿no? ¿O Sí, no? sí, 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 sí. Ok. No, perdón, es el conformista, ¿eh? Es el conformista. Ándale, sí, 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 el conformista, sí, 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 es cierto. Y me acuerdo que o sea, nosotros, al menos yo, estábamos analizando, pues no sé, la forma de caminar, porque cualquier escena, tú nos decías, cualquier escena comunica, es representativa, entonces tienen que analizar cualquier, pues sí, Detalle, ¿no? cualquier detalle. Y nos preguntaste, ¿alguien de ustedes revisó el escrito, las letras que están atrás en la pared? Y me acuerdo que Marisol fue la que dijo, yo lo revisé, yo lo busqué, y pues era un poema en latín que a la postre pues hacía referencia a algo muy importante en la película. Entonces se me quedó marcado mucho, te digo, en tu clase, entre muchas otras cosas, como esa minuciosidad para siempre estar atentos en cuanto a que podíamos encontrar cosas a lo mejor en lugares que aparentemente no existían. Y bueno, esa metáfora pues, se puede aplicar en la vida, no nada más en un texto, no en una pintura, no en una película. Creo que es precisamente eso, como sacarle lo mejor a todas esas construcciones cotidianas que vamos teniendo. Eh, y bueno, Hugo, cambiando un poquito de tema, te quería preguntar pues, con tu expertise y tu conocimiento, ¿qué opinas ahí sí, te digo, nos cambiamos de tema, ¿qué opinas de esta, pues, transformación que están sufriendo los medios de comunicación por excelencia, el cine, la radio, la televisión, la prensa, pero específicamente el cine? Y sobre todo ahora que esa transformación, al menos desde mi perspectiva, creo que se aceleró por la pandemia. Específicamente, pues nosotros los mexicanos y sobre todo los morelianos, pues lo vemos en Cinépolis, que siento que lo sentimos como nuestro, como si fuéramos socios de Cinépolis por el gran cariño que le tenemos pues al gigante. ¿Tú cómo ves este tema tanto de la transformación del cine como tal al streaming, como pues, plataformas que ahorita encuentras ya muchísimas plataformas, pero pongamos ejemplo Netflix, que es como el referente del streaming o del on demand, y de esta crisis que está sufriendo Cinépolis, y si ves que a futuro se logre recuperar de este pues mal paso a causa de la pandemia. Pues sí, ya el cine antes de la pandemia pues estaba pues en una serie de procesos
que ciertamente pues se pueden ver en la gran óptica, ¿no? De los cambios radicales en general de los medios de comunicación a partir de las nuevas tecnologías. Y pues sí, es algo que pues se estaba transformando radicalmente, ¿no? Estos sistemas de streaming que pues ya, ahora sí que muchas veces sustituían a la sala, ¿no? Pero esto es algo que hay que ver con matices y con contradicciones en distintos niveles, ¿no? Y justamente tener el panorama complejo del fenómeno pues nos permite verlo sin el riesgo de caer en reductivismos. Creo que el cine actualmente, pues por razones obvias, pues se puede ver prácticamente solo en streaming, ¿no? Ya vemos que, pues bueno, acaba de justamente abrir, ¿no? Bueno, no sé cuándo se verá esta entrevista, pero ¿puedo decir la fecha? Perdón, sí, Sí, ahorita. sí, sí, sí. Bueno, estamos el 30 de marzo, y hoy, pues, hace unos días acaba de volver a abrir Cinépolis después de un rato que estuvo cerrado por la cuestión, restricciones de pandemia, etcétera, ¿no? Y vemos que, pues, otros cines incluso hasta podrían desaparecer, como Cinemex, ¿no? Que también se está muy de capa caída. Pero, digamos, ya antes de que cerraran estos cines, pues ya mucha gente no iba a la sala porque prefería verlo en su celular o en su computadora, ¿no? Y sin embargo, para ciertas películas, ahí ves las colotas, ¿no? De personas con sus disfraces, ¿no? Ahora, pues bueno, yo acabo de ir a ver Godzilla contra Kong, ¿no? Y pues vi que, digo, obviamente con todas las restricciones, pero pues sí, había mucha gente, pues ahí, ahora sí que muy entusiasta para verla en la pantalla grande, con un sistema de sonido, pues, como los del cine, etcétera, ¿no? Experiencia que no puedes tener en tu casa, aun cuando, pues, uno se puede equipar más o menos. Yo tengo un proyector, un sistema de sonido y todo, pero, y se ve bien y me gusta, pero pues nada que ver, obviamente, con la sala de Cinépolis. Entonces, digamos, yo hablo en el punto de vista, como también muchas otras personas, respecto a la experiencia cinematográfica, ¿no? De imagen y sonido, por ejemplo. Pero hay otros factores también que la sala ofrece para cierto tipo de experiencias, para cierto tipo de películas. Tan simplemente el hecho de ir a comprar, a mí me encantan las palomitas de Cinépolis, por ejemplo, me encantan los nachos, en general toda la dulcería, ¿no? Y comer, ¿no? Mientras está viendo la película, pues es un plus, es una experiencia que no tienes en casa, aun cuando sí, yo he comprado para llevar las palomitas y a veces me las como también aquí, cosa muy rara suena ahorita, pero digo, a ser imposible, pero cada vez es más común también. El punto es que pues sí, es una experiencia que más allá de la comida y de lo cinematográfico, pues la gente vincula también con lo social, ¿no? Ir con tus amigos, con la novia, con el novio, y pues estar ahí para bien y para mal, sobre todo para mal, pues haciendo de todo menos que la película es también parte del show de la película, de lo que significa la experiencia cinematográfica. No sé, estar ahí come y come, ¿no? O platicando, cosa que yo odio que la gente haga, pero bueno, o que se estén besando por allá, ¿no? Pero es parte justamente de lo que significa ir al cine. Entonces, esas prácticas, esos usos, no los sustituye el streaming. Y ahí caemos en el optimismo, justamente como en los que se cayó en muchos aspectos cuando salió, por ejemplo, el libro electrónico, ¿no? El Kindle, decía la gente, pues ya nadie va a leer el libro físico. Pues no, es que es un uso distinto. El libro, cómo huele, tocarlo, rayarlo, llevarlo bajo el brazo, ¿no? Eh, entonces, hay que poner atención entonces a que los conceptos, las identidades, nuestra visión del mundo está dada por los usos, no por las cosas en sí, no por las estructuras o por los objetos físicos en sí. Entonces, hablo de estructuras discursivas, de elementos de representación. Son siempre pertinentes a visiones del mundo, a formas de hacer cosas, ¿no? Culturales e individuales. Entonces, el cine sí se está transformando porque pues ahora sí que también ahorita con el problema que tenemos, la pandemia, pues no hay de otra, ¿no? Pues ya ves todo el tiempo que duramos cerrados los cines. Pero si algo se puede decir del cine desde que surgió, hace ya más de 100 años, final del siglo XIX, es que siempre ha sido un medio pluricódigo, un medio versátil, un medio adaptable, un medio que condensa otras artes, ¿no? Y que a algunas les da más prioridad y a otras menos, pero se está continuamente rehaciendo.
es como, bueno, yo siempre pongo esta metáfora, no sé si te acuerdas, Alejandro, que es como un Frankenstein desde que se creó, con pedazos de otras artes, ¿no? Que está siempre atento a ofrecer, y creo esa es su gran importancia, y de hecho sobre esto va también mi tesis de doctorado, pues justamente una síntesis del arte contemporáneo, ¿no? Artes visuales, sonoras, y ahora también, pues, cuestiones ligadas a lo escénico, a lo concreto, al performance, a la instalación, ¿no? Pensemos en Iñárritu, de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para mí el cine es un crisol de todas las artes, como se quería desde el siglo XIX, tener la obra de arte total. Creo que el cine es el que más se aproxima. Y ahora, incluso hasta ya dejando de lado la mecanicidad de la pasividad de la vista y del oído, ¿no? Dentro de la experiencia. Abrazar, por ejemplo, la realidad virtual o la concreción fenoménica, ¿no? Del mundo, como en el teatro. Es algo que está en continuo cambio. ¿Y quién produce estos cambios? Pues los usos, ¿no? La manera justamente en la que se van recodificando. Entonces, no hay que tener miedo respecto al futuro del cine porque el futuro que vaya a tener es el que va a tener. Y si desaparece, pues desaparece porque pues ya no es ese uso, ¿no? Y en la vida, Alejandro, bueno, eso es algo que yo opino, pues hay que saber adaptarse a las cosas, a las acciones, a las prácticas. Ahí estamos en una epidemia, ¿no? En una pandemia, pues te adaptas o te mueres, ¿no? Ponte tu mascarilla y haz lo que tienes que hacer. O sea, te vas a poner arrogante de que eres tú más, ahora sí que importante que todo el mundo y que la naturaleza está a tu servicio, a tu forma de pensar y a tus estructuras racionales mentales, pues ahí nos encuentran, ¿no? Con este tipo de arrogancia que creo que pues este virus es lo primero que ha sacudido, ¿no? Obviamente, además de todas las otras tragedias, ¿no? Que conocemos todos. Entonces, el cine pues se va a cambiar en la medida en que pues la gente lo decida, ¿no? La cultura lo decida, aunque suene obvio y tonto, pero es así. Entonces va a tener tecnologías, expectativas, narratividades, medios de expresión, etcétera, que vayan acorde a estas pertinencias y a estas necesidades ideológicas, culturales que van surgiendo, ¿no? Y habrá que esperar, porque los cambios en este clima de medios de comunicación, pues telemáticos, ¿no? Virtuales, digitales, ofrecen cambios muy radicales con mucha rapidez, peregrino. Y es ahí donde yo invitaría a ir cautos, ¿no? Porque hay que ver si una práctica, un uso, tiene la suficiente estandarización, convencionalidad, fuerza en la acción de las personas para ver si se va a consolidar como un referente o va a ser un fuego fatuo que ya después se agote. Entonces, a ver, hay que ver si las cosas realmente están sufriendo transformaciones radicales. Bueno, de que la están sufriendo, pero hay que ver si van a ser o sea, duraderas o no, ¿no? Y solo el tiempo lo dirá, pues, ¿no? Tiempos que se han reducido mucho, pues precisamente por la conciencia colectiva que está en todo momento, pues siendo bombardeada y recodificada, ¿no? Pues, con todo este ajetreo informativo, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, pues yo veo en este aspecto esta situación. Tiempo y veremos qué pasa. La cuestión de lo del certificado de autenticidad o de propiedad, pues es solamente pues una parte de todo el fenómeno, ¿no? Que tiene que ver pues con derechos y cuestión legal. Pero el uso en general del arte, y bueno, aquí hablando de los medios digitales, las plataformas, etcétera, pues es otra cosa mucho más compleja, ¿no? Y ahí pues creo que pues no hay que decir que es algo relativamente, o sea, algo totalmente nuevo, porque pues ya desde que apareció el Internet, pues la gente veía fotos, ¿no? De obras de arte expuestas, pues en lugares muy lejanos, ¿no? En una de las grandes ventajas que ofrecía esta nueva tecnología de Internet, como también, pues antes veías las fotos, ¿no? De las obras en un libro. Entonces, hay que tener siempre en claro que, pues, sea en el libro o en ¿cómo se llama? En la imagen de la computadora o en un video, pues, no estás viendo como tal la obra, estás viendo, pues, un registro, un testimonio, una grabación, ¿no? De la obra como tal. Entonces, no es lo mismo, pues, verla en vivo, no sé, ir al Museo del Prado y ver ahí en el cuadro, ¿no? Concretamente, que verlo, pues, en el libro o en Internet. Entonces, pues, teniendo esto en claro, pues, también las expectativas de las distintas experiencias, pues, se modulan, ¿no?
no voy a pedirle a la visión digital, pues, la experiencia estética que tengo en la realidad y viceversa. Y creo que las dos, pues, pueden convivir perfectamente, como de hecho conviven, ¿no? Actualmente. Nada más que a veces, pues, uno confunde estas dimensiones epistemológicas. Y hay veces que, pues, no hay de otra. Te toca verla, pues, solamente a través del medio, porque, pues, no puedes estar ahí. Y hay artes que son así, efímeras, ¿no? El performance, ¿no? El arte, el land art, ¿no? Expresiones que pues nada más las ves en el registro, no directamente en cuanto a su manifestación, lo cual hace que también surge el debate de qué es la obra como tal en ese caso, el video que hizo el artista del performance o aquellas 3, 4 personas que estaban ahí viéndolo en ese momento, o con una instalación, ¿no? En la cual le puedes dar la vuelta estando en la galería o que nada más ves una, una sola parte, ¿no? Cuando la ves en una imagen. Entonces, pues sí, se puede ahí discutir acerca de cuál es la obra como tal, pero aquí otra vez la respuesta termina es el uso, ¿no? Cómo es que la cultura modula estas expectativas. Y si se llegara a un punto en el que las galerías y los museos son totalmente digitalizados y la experiencia estética se ve pues así, por razones las que tú quieras, pandemia, lo que sea, y que se consolide en el uso cultural esta práctica, pues así va a ser, ¿no? Ahora que pueda gustar o no gustar, pues ya ahí cada quien pues luchará, ¿no? Dentro de su ámbito por el tipo de mundo que quiera. Pero a fin de cuentas, quien va a decidir es la estandarización de la comunidad, ¿no? Haciendo ahora sí que las cuentas con lo político, económico, social, moral, estético, lenguaje artístico, etcétera. Entonces, esto que te digo, pues te lo digo desde una perspectiva histórico-descriptiva. Obviamente, pues ya metiéndonos al ajo, pues ya nos metemos, hablando de cine, pues a discusiones, por ejemplo, como la de la poética de Scorsese, que dice Marvel no es cine, ¿no? Y quien en cambio ve Marvel y dice, pues sí, es cine y me gusta mucho, ¿no? Entonces, o sea, meterse pues ya al ámbito de la práctica y luchar, y discutir y promover o denostar, ¿no? Una cierta visión de las cosas, pues es ahora sí que nuestro papel como seres humanos, ¿no? Dentro de una sociedad. Y es ahí donde creo que pues la lucha debería ser lo más consciente, profunda y reflexiva posible, ¿no? En lugar de a veces luchar por ideas pues que no tenemos muy en claro o que sean de plano falsas o mitos, ¿no? Pero bueno, pues ahí también es también legítimo luchar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, habrá, por ejemplo, regresando otra vez al ejemplo del cine, hablando, por ejemplo, de lo tecnológico, habrá gente que diga es que no, para mí el cine debe ser es analógico, ¿no? Y tienes a Christopher Nolan, por ejemplo. Digo, ya creo que da su brazo a torcer en muchos aspectos, porque tampoco hay de otra, insisto, es la cultura la que va modelizando todo. Entonces, pero él mientras pueda, y así lo ha dicho en entrevistas, yo sigo trabajando en celuloide, ¿no? Entonces, eh, está la visión de quien dice, ¿no? Pues para mí lo digital ya no tiene vuelta atrás, como David Lynch, por ejemplo, o está la postura de él y de otros más que quieren seguir trabajando con otros paradigmas. Pero el punto es que, al menos por el momento, la cultura los tolera a todos. Llegará tal vez un punto en el que nada más pueda tolerar uno, ¿no? Por muchas razones, insisto. Entonces, pues, sé que la respuesta no es tal vez satisfactoria, pero pues no hay otra y es la más honesta que te puedo dar, Peregrino. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Yo creo que no va a desaparecer la sala porque hay muchas personas que no pueden sustituir, como yo, pues la experiencia de lo que ven ahí, ¿no? Estar ahí. Pero pues ahora sí que pues veremos qué pasa en estas dinámicas que no dependen solo de uno, ¿no? Precisamente. Bueno, una dinámica, Hugo, que, bueno, yo te digo un concepto y tú me respondes con lo primero que asocies, esa Oh, palabra o ese concepto. muy bien. Sí. Bueno, la primera sería Italia. Comida, Siena, palio, ciencia, epogé, Boloña, universidad, posgrados, ciencia, viajar, conocer, experimentar, adaptarse, Morelia, familia,
periodismo, honestidad, cine, libertad, arte, mm, indispensable, el Ready Made de Duchamp, mm, parteaguas, Humberto Eco, rival, semiótica, Nani, Luciano Nani, quiero encontrar una palabra, arquitectura, filosofía, ciencia, El Padrino, uh, Michael, docencia, misión, Universidad Latina de América, juventud, Cinépolis, placer, Netflix, jauja, Hugo Leiva, obra en construcción, que es más de una palabra. Bueno, Hugo, pues agradecerte mucho tu tiempo y para realizar esta entrevista y agradecerte por, además de la oportunidad de entrevistarte, pues por todo lo que me enseñaste como persona y como profesor en cada vez que nos encontramos en el aula. Muchas gracias, Alejandro. Lo aprecio mucho. Bueno, Hugo, pues estamos en contacto. Muchas gracias.